En los años 50, Uruguay era un país bellísimo. Un país democrático y con dinero, era pelado el Suiza de Latinoamérica. Pero los siguientes 20 años fueron casi el acabose para Uruguay. Su economía exportadora de productos vacunos no le pudo ganar a la competencia y la política se convirtió en un río de corrupción y clientelismo. La clase media se achicaba y la poca riqueza que quedaba se acumulaba en pequeños terratenientes, gente con bancos y empresarios muy grandes. Esto causa evidentemente desesperación y esto causó también muchas violencias, incluida la lucha violenta del MLN, los Tupamaros, partido del cual Mujica fue parte. Por supuesto, yo no justificaría lo que hizo. Los guerrilleros hicieron que mucha gente perdiera su vida. Tampoco justificó esto por si acaso Mujica. Él pidió perdón por eso. Pese a que la tribu antiizquierdista en internet comienza a atacarlo todos los días como si fuera un maldito. Y de hecho sí, destruyó muchas vidas. Y de hecho sí, esa gente no volverá a vivir. Sean muchos o pocos, igual son vidas. Todo lo que hizo Mujica después no borra lo anterior. Pero hay que ser claros. Él hizo ambos. De ya mayor fue un demócrata y pensó en el cambio lento y paulatino del reformismo. Creía profundamente en el diálogo y la diversidad, pero por razones filosóficas. Para explicar esto dividiremos en dos esta explicación de cuáles son las ideas filosóficas detrás de José el Pepe Mujica. Parte 1. ¿Qué razones hay para que alguien se convierta en guerrillero? Y parte 2. ¿Qué razones hay para pertenecer luego a la política? La pregunta es, ¿él era alguien justo? Atrás pongo la imagen de el Che Guevara y también de Pericles, quizá el ateniense más democrático y más comprometido con el debate deliberado de ideas. Primera parte, el guerrillero. Claramente en toda Latinoamérica había un problema con el Estado burgués. El Estado parece una creación inocua que ha sido creada porque, bueno, es lo más lógico posible, pero ciertamente el Estado no es únicamente una creación y ya está. Es una creación que ha favorecido a ciertos actores, a la gente que ya tenía capital y pudo invertirlo, o a la gente que acumula capital. Yo creo que esta imagen explica mucho lo que ya ha estado pasando en cada estado durante mucho tiempo. Elon Musk ya de frente es parte de la política americana, no en el sentido de que él es político, sino en el sentido de que ya está dentro del estado alguien que es un millonario, el más rico de todo el mundo. Logró entrar a la Casa Blanca como si fuera su casa, con su hijo, sin ninguna chaqueta presidenciable, básicamente como alguien que dice, esta es mi casa, yo me visto como me da la gana. El tema claramente no es que esté cochino, sucio, que esté con una ropa inadecuada, sino que de verdad está fusionando el poder empresarial con el poder político. El texto de Karl Marx sobre el dicho brumario de Luis Bonaparte explica cómo el Estado burgués se alía con la burguesía, porque es un estado que da la posibilidad de que haya una burguesía que se enriquezca con las leyes que el estado mismo está creando. Parece que el estado se alía con la burguesía y, como diría Gramsci, el movimiento ideológico convence a los políticos de que solo pueden rendirse ante el empresario y que el empresario es un ser natural que tiene que existir sí o sí, o simplemente porque le conviene a cada persona que está en el estado formar parte de un empresariado que te va a dar plata porque la hay y a montones. Y hay ni que decir cuando hablamos de economías que son ilegales, como las de talco, venido de Colombia, Perú, México, Bolivia. Ahora, Mujica era parte de este movimiento que intentaba destruir este estado, así como lo hizo el Che. Vamos a ver eso más adelante. Pero parece que había un movimiento libertario, una búsqueda de la que las personas se encarguen de la política y participen en política. No era tanto una posición desde arriba para abajo, sino más bien que la gente esté dentro de la política y no esté pensando, bueno, yo nada más tengo políticos y empresarios y tengo que darme cuenta que esta es la única forma de sobrevivir. No, es una forma de sobrevivir, ciertamente, pero no es la única forma de hacer un mundo. El segundo problema que uno podría pensar cuando hablamos de guerrillas es que ellos están justificando la violencia. Claramente para cualquier persona sería injustificado, por decirlo menos, aunque hay mucha gente que apoya atacar a alguien cuando protesta. Pero yo en mi caso no justifico jamás la violencia. Una inspiración para el movimiento MLN, los Tupamaros, del cual Mujica formó parte, fue el Che Guevara. Obviamente la gente que estaba en Cuba tomó el poder estableciéndose primero en las afueras de las ciudades más importantes de Cuba y luego atacándolas. Caso diferente fue los bolcheviques, que no fueron guerrillas, no fueron un movimiento político que logró tomar el poder hasta destruir a los zares.
destruir la vida de todos los seres que podían ajusticiar, muy entre comillas. Pero este modelo es un modelo que más bien es una conquista del espacio para destruir el Estado. Y eso realmente no es lo que pasó en Uruguay. La perspectiva de los Tupamaros era más bien de una violencia que sea significativa, que se entienda un mensaje, que comiencen no a destruir el Estado, pero que la gente comience a despertar y que el resto de la población comienza a tomar en cuenta que le estaban robando el país, que los políticos estaban enmarañados con los poderosos y que los políticos no querían cambiar nada a favor de nadie, únicamente querían mantener su privilegio. Si la gente no despertaba, no habría ningún cambio. Y técnicamente esto acá funcionó, porque comenzaron a hallar aliados en los trabajadores. Por más que hubieron no solamente excesos, sino que alguien perdió la vida directamente por lo que hicieron ellos, también hubo ataques que sí comenzaron a despertar la perspectiva de que había que hacer un cambio en Uruguay. Y esto se avivó mucho más cuando hubo un golpe militar que tomó todo el poder, justamente cuando estaba surgiendo la izquierda, que no era para nada popular en esa época. Sacaban un máximo de 6% y luego subieron a 18% muy rápidamente, justamente por estos movimientos. Y cuando acabó la dictadura, mucha gente votó a la izquierda y hasta ahorita se vota mucho a la izquierda, salvo la última elección, se vota más que nada a la izquierda. Y más que a la izquierda es una izquierda que es más de centro, más de vamos a debatir, conversar, pactar y de acuerdo a eso recién vamos a tomar decisiones. No nada más como una suerte de ataque impositivo de parte de mí porque soy el que tiene la razón. Vamos a discutirlo antes. Esa es la idea de esta izquierda al menos. Puede que no quede claro, pero yo no justifico la violencia de los Tupamaros. Más bien la condeno. Que haya funcionado no quiere decir que se deba hacer. Son asuntos muy distintos. Otra idea que tendrían los guerrilleros sería el antiimperialismo, que fue una perspectiva también múgica que hasta ahorita, o hasta el final de sus días, pensó que era verdad y real. Recordemos algo que ha sido confesado por la misma CIA, que es la Operación Cóndor, o el Plan Cóndor, que tiene que ver como ciertos países que tenían dictaduras o tenían tratos con Kissinger o la CIA, intentaron imponer el capitalismo como única ideología y como única forma de gobernar. No había la posibilidad de poder elegir, había una obligación de la gente a tener que elegir algo sobre lo cual no había ni siquiera pensado. Se lo obligaba a actuar así, por costumbre casi. Pero claramente los Tupamaros no eran tan tontos, de hecho no lo eran para nada. También se dan cuenta de que había un imperialismo también del bando contrario, bando soviético. Justamente la idea para ellos era despertar a la gente para que comience a pensar por sí misma, que comience a participar en política, lo cual era algo no muy común en Uruguay en esa época, pero se comenzó a aumentar conforme pasaba el tiempo. Mujica dirá finalmente que el capitalismo productivo, aquel que genera no solamente puestos de trabajo, sino también dinero real y no una suerte de juego financiero. Aunque ciertamente esto de hablar de puestos de trabajo generados por el capitalismo es bastante cuestionable. Igual culpa a las finanzas del mundo, es decir, al sector financiero, de simplemente especular con dinero para crear más dinero, para poder tener jugosos bonos al fin del trimestre y nada más. No busca realmente una creación de riqueza en cuanto a producir bienes y que la gente los consuma, sean bienes materiales o servicios. Y esto lo dice por si acaso en 2013, sin ver todavía el auge de las tecnológicas, que ya están ahorita claras, que ciertamente es un poquito más productivo que las finanzas, porque igual hay intercambio de servicios, pero igual aliado fuertemente de los sistemas de bancos. Antes de seguir, te pido por favor que te suscribas y dejes un like, un comentario también si quieres, pero te pido eso para que esto pueda crecer y puedas tener más videos, quizás 2 por semana, o 3, o no, mentira, 2 puede ser. Pero vamos a intentar hacerlo crecer. Parte 2. El asunto de Mujica como el político en el que logró convertirse. Quizá el problema que más ataca a Mujica es el problema del consumismo, que la gente siempre esté consumiendo todo el tiempo y buscando comprar cosas, por una suerte de vacío existencial, un vacío en su alma, pero no realmente una búsqueda de poder crear siquiera riqueza, ni mejorarse a sí mismo, es nada más consumir por estatus, por mostrar a los demás, mira, cuánto puedo consumir yo, o para simplemente placer por placer. Un ejemplo muy claro es, bueno, nuestro amigo, esto es muy peruano por si acaso, Andrés Hurtado, Chibolín, en una fiesta
de las muchas que tenía, le preguntó al mesero, ¿cuánto cuesta esta botella? Y le responde, cuesta más o menos $10,000. No sé cuánto era realmente. ¿Y cuánto cuesta el shot? $300. Ah, mira, mejor dame la botella que me la merezco. Gastó $10,000 en una botella porque se lo merecía. Realmente es un ejemplo un poco absurdo. Pero lo cierto es que la gente tiene la idea de, bueno, voy a hacer esto porque me lo merezco. ¿Qué quiere decir me lo merezco? Quiere decir que trabajé tanto que me merezco este pequeño gustito. Que haber invertido horas de horas en estar cansado hasta la extenuación extrema me da el derecho de poder estar un ratito con felicidad, de poder saborear algo. Mi vida está en función de eso, en función de merecer cosas a partir del trabajo duro. Y no por ser yo, sino por hacer cosas que realmente no ayudan a nadie, realmente no cambian el mundo, únicamente perpetúan el sistema que está destruyendo el mundo. La idea de me lo merezco no parece ser una realidad de mejora del mundo. Quiere decir, más que nada, yo consumo como un premio a la búsqueda de más consumo. Es bastante absurdo. Diría Mujica que el consumo es tan fuerte que uno parece que nace para únicamente consumir. Estamos en un mundo que es finito y sin embargo vivimos únicamente para consumir y consumir y consumir más. Los fármacos que tomamos diariamente son para poder producir más. ¿Producir más para qué? Para consumir más. Es un bucle sin sentido alguno. Estamos atrapados en un bucle. No podemos salir de él. La respuesta de Mujica a esto es clara. La producción por la producción, producir para que tengas más producción, que es un absurdo, es mucho menos importante que pertenecer a un lugar y poder crear y producir, trabajar para que estemos bien toda la comunidad. Pertenecer a un lugar y trabajar en función de ese lugar es una posición anarquista, sobre todo una posición que busca rescatar la comunidad como lo importante y el sentido de vida de cada humano, como somos nosotros, básicamente simios, buscamos eso, pero pensamos que eso no tiene sentido, que es mejor producir, que es mejor la innovación, que es mejor vivir más confortable. ¿Trabajamos todo el tiempo para vivir más confortables? ¿Estamos todo el tiempo incómodos, trabajando y trabajando para estar cómodos un ratito? ¿De verdad hacia eso va la vida? A partir de esto uno puede pensar en que Mujica ha creado una especie de, o buscaría crear una especie de nueva política. Yo creo firmemente que es una especie de Pericles contemporáneo. Buscó dialogar con mucha gente, buscó ser alguien que no busca el lujo, alguien platónico, alguien que busca la virtud cuando busca mandar. Mandar no es tener el poder para poder hacer lo que yo creo que es mejor. Mandar significa tenerlo para cuidar a la gente. Y cuidar no quiere decir que yo tengo todas las ideas que son las mejores en mi cabeza, sino que es el que más escucha y que toma decisiones a partir de escuchar a muchas personas a la vez. Es una postura demócrata para salvaguardar la diferencia y el diálogo. Y acá hago acento en el tema de conversar nuestras posiciones que tenemos cada uno y más que nada la diferencia. Cuando uno es diverso, tiene más opción de poder atinarle a la mejor solución. Porque la diversidad de ideas con humanos que pueden ver el mundo de forma limitada nos abre el espacio a ver otras ideas, intentar acoplarlas a la vez y ver complejamente qué cosas se puede hacer con el mundo. Pero claramente aceptar que uno tiene que ser complejo va a llevar a algunas conclusiones como, bueno, está bien la legalización de ciertos estupefacientes como el cannabis, también que las mujeres tengan derecho a poder interrumpir el embarazo o incluso que personas del mismo género puedan casarse entre sí. Porque si uno ve la evidencia empírica, real y busca complejizar eso con muchos estudios, se va a dar cuenta que en todos los casos tiene razón que sea desregulado las sustancias que requieren para ser consumidas información, no tanto un ataque al que lo consume. Y eso pasa con todo, incluso con el alcohol, sobre todo en Latinoamérica, que somos casi la gran cantidad de gente alcohólico. En Perú, por ejemplo, el 30% de personas son alcohólicas. Es un montón, pero le falta a ellos información, no quitar la libertad. Igual pasa con el tema de la interrupción del embarazo. Igual pasa con el tema de el matrimonio entre gente del mismo género. Si quieren un video de esto puedo hacerlo, pero ya está casi comprobado, por decirlo de una forma, que es la mejor forma de poder afrontar política, al menos con lo que tenemos ahorita de información. Ahora bien, vamos a la parte final, en la cual vamos a explicar el asunto de algo que no se hace en Latinoamérica, que es la idea de ubicarse desde el sur, el crear un proyecto político no únicamente para tu país, que es lo que todo el mundo piensa. Yo debo salvar mi país, básicamente. No, pero
Somos más grandes que eso. Tenemos un continente entero en la cual gran parte de los países son de habla hispana, salvo Brasil. Pero usando tanto a Latinoamérica como Centroamérica como la parte de abajo de Norteamérica, o sea México, todos somos hispanohablantes. Pero no pensamos en ubicarnos desde el sur, ubicarnos desde una perspectiva latinoamericano. e incluir obviamente a los brasileros también. Lo que pasa en el mundo es que el Estado y las empresas tienen más que nada gente que es idiota. Cuando hablo de esa palabra no es para atacarlo, sino para intentar describir a alguien que nada más piensa en sí mismo. Gente que piensa que salvándose a sí mismo y a su familia ya ha hecho suficiente y que es lo máximo que se puede hacer. Y se olvida siempre de que el mundo está creado en interdependencia. Lo que va a pasar en Suiza te va a afectar a ti. Lo que va a pasar en Zimbabue también te afecta a ti. Pero que no lo puedas ver ahorita no quiere decir que no exista. Y peor aún, si hablamos nada más de tu ciudad, si tú dejas que haya gente que tiene poco dinero y ve sufriendo, eso te va a afectar a ti. Pero todavía no lo sabes. Estamos básicamente llenos de ratas que nada más piensan en sí mismos. Esta idea de Unión Latinoamericana es un proyecto que se quedó trunco con Mujica y intentó hacerlo incluso con Maduro, que era alguien que al final tuvo que condenar porque supo que era alguien que se desvió por completo. Pero que intentó con Chávez, aunque claramente igual es un error, me parece. Intentó con Boric, que sí es alguien más articulado y más parecido a Mujica. Pero esto suele ser impensable. Y ese es el tema, porque ni siquiera en un proyecto de derecha se piensa en la Unión Latinoamericana. Europa pudo hacer esto en una unión de gobiernos democristianos, que era la gran mayoría europea. Y se unieron justamente después de la guerra mundial, porque eso fue una devastación horrible de toda Europa. Pero lograron la unión. ¿Qué tendría que pasar en Latinoamérica para que podamos por fin unirnos como naciones que estamos muy emparentadas? Un proyecto en conjunto para tener una fuerza económica y política mucho mayor. Eso no se piensa, pero pensar desde el sur es algo extraño para la mayoría de personas. Básicamente lo que le importa a Mujica es que dejemos la idea de tener una perspectiva tan chiquitita que pensamos nada más en uno mismo, yo y mis cosas y mi familia y mis viajes y mis cosas, y ampliemos todo esto para empezar creando un proyecto de país, de cada país que tenemos. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, todos los países. Y que cada uno tenga un proyecto país. Y dejar de pensar que consumir cosas es el sentido de tu vida. Estar de fiesta cada vez que puedes, consumiendo y consumiendo, o ir a un restaurante caro, o irte de viaje todo el tiempo, que ese sea tu único sentido de vida, es no solamente vacío, sino que estás destruyéndote. Porque sin saberlo, el mundo interdependiente va a afectarte, porque tú dependes también de los pobres, también dependes de la gente marginada, dependes de toda la gente que tú ignoras. Ese es el mensaje del Pepe Mujica. Buenas tardes.